Vayamos ahora a incorporar plantas a nuestro plano. Lo primero que me voy a encontrar es que tengo una sola planta en este lugar. En cambio, si voy a ver un alzado, voy a ver que tengo todos estos niveles creados. El tamaño que me muestra los textos y el icono en el extremo dependen de la escala. Si le doy una escala más grande, los muestra más grande. Si le doy una escala más chica, los muestra más chicos. Pero bien, a lo que iba es que tengo muchos niveles creados, pero tan solo una vista. Cuando no tengo vistas de planta asociadas a los niveles, simplemente tengo que venir acá a vistas, vista de plano, plano de planta, y aquí me va a mostrar todos los niveles que aún no tienen ninguna vista asociada. Si quiero crear una vista para cada uno de estos niveles, simplemente la selecciono, acepto, y ahora acá tenemos vistas para todos los niveles. Reitero que cuando lleguemos a la parte de documentación vamos a ahondar en todos los aspectos que tienen que ver con dejar un plano correctamente. Por ahora me interesa destacar solamente aquellos aspectos más importantes y que les pueden incidir en la creación del modelo. Entonces voy a ver únicamente dos de las plantas. Vamos a ver esta de la cubierta del sector 3 y vamos a ver también, por ejemplo, la de planta baja del sector 2. Para que se entienda un poco mejor el proyecto, voy a generar un corte del proyecto. Los cortes se crean con esta herramienta que tenemos aquí arriba de sección. Marcamos un extremo del corte y luego marcamos el otro. Vamos a estar cortando por toda esta parte aquí donde está la línea punteada y el alcance de este corte va a ser hasta esta altura. Si lo trajese más aquí, por ejemplo, voy a visualizar solo lo que tengo hasta este plano, no voy a visualizar estas puertas o ventanas de aquí atrás. Vamos a ver ambas vistas al mismo tiempo, así que voy a cerrar todas las que no me interesan. Voy a dejar abierta la planta y voy a ir a abrir la sección que apareció aquí abajo. Luego voy a venirme a vista y seleccionar la opción de vista de mosaico para que me muestre las dos vistas al mismo tiempo. Si toco la línea de sección y traslado esto para atrás, ahí empiezo a ver todo lo que está por allá atrás y se empieza a entender un poco mejor el proyecto. Tenemos un primer nivel que es este de aquí, luego subimos una escalera que es esta aquí a un segundo nivel de altura. Luego por otra escalera subimos al último nivel que está aquí. Y desde este nivel subimos por otras escaleras a la planta alta. Entonces vamos a tratar de entender mejor cómo crea estas plantas. Una planta es un corte horizontal paralelo al suelo a una determinada altura. Y para poder distinguir mejor qué estamos cortando y qué no, vamos a las modificaciones de visibilidad que ya vimos, vamos a buscar los muros y en la sección de cortes aquí vamos a pedirle, por ejemplo, que quiero ver los muros en color rojo y que el patrón, el relleno de ese muro lo quiero ver en un color sólido uniforme y también de color rojo. Vamos a darle este para diferenciarlos. Aceptamos, aceptamos. Y entonces acá me va a estar mostrando los muros que estoy cortando. Si visualizamos en el corte, vamos a ver que cuando finaliza el nivel 2, que vendría a ser esta planta, acá al final de las escaleras tenemos un murete que acá no aparece. No aparece porque el corte correspondiente a esa planta está haciendo por encima de ese muro. Este muro tiene una altura de 1 metro nada más y estaríamos cortando por encima de 1 metro. ¿Dónde controlamos la altura a la cual cortamos? Estando en la planta, si vamos a las propiedades de la planta, vamos a encontrar una que nos dice rango de vista y que podemos editar. En este rango de vista vamos a tener diferentes valores. Uno de ellos es el plano de corte. Este plano de corte es
a qué altura del nivel de suelo terminado, estamos hablando de este nivel, o sea, con respecto a este nivel, a qué altura hacemos el corte. Si en lugar de cortar a 1,20 m, cortamos por ejemplo a 0,50 y aplicamos, entonces ahí sí vamos a estar cortando más abajo y vamos a cortar estos muros que vemos aquí, que me aparecen a esta altura. Y como estamos cortando por aquí abajo, sucede que estos muros del nivel 3 no los cortamos. ¿Qué sucederá si en lugar de cortar a 0,50 cortamos a 2 de altura? Aplicamos. Y entonces lo que sucede ahí es que nos fuimos mucho más alto. Y sí cortamos muros del sector 2, pero dejamos de cortar muros del sector 1 que está más abajo. Entonces el cómo vamos a ver una planta va a depender mucho de la altura a la cual hacemos el corte. Y este es un primer aspecto importantísimo. Vamos a ver qué sucede si nos vamos a la planta alta del sector 2. Cuando estamos en la planta alta del sector 2, por ejemplo, del sector 1 los muros se cortan enteros, no estamos cortando a la altura de la ventana porque estamos cortando por encima de la ventana y es todo muro aquí en estos lugares. Si fuésemos a editar el rango de corte y bajamos un poco el corte, por ejemplo 0,50 y aplicamos, ahora aquí sí empezamos a cortar las ventanas. Para verlo mejor, vamos nuevamente a editar, vamos a seleccionar los muros y vamos a decirle que a nivel de corte haga un relleno sólido y que sea, en este caso vamos a pedirlo naranja. Entonces con este rango de corte sí estamos cortando las ventanas de este sector porque estamos cortando más abajo y podemos ver dónde están los huecos. Volvamos nuevamente a cortar a 1,20 m y ahí cortamos por encima y tenemos todo muro macizo a esa altura. El otro aspecto que me interesa destacar es, por ejemplo, en esta planta no vemos esta escalera porque está en un nivel de abajo y tampoco vemos esta escalera, solamente vemos las dos que suben desde el sector 3 hasta la planta alta del sector 2. Si por X motivo quisiera visualizar alguna de esas escaleras, entonces ahí tenemos que irnos acá a subyacente, donde nos dice rango nivel base, que nos dice actualmente ninguno. En este campo especificamos hasta dónde queremos ver. En este momento, al decirle ninguno, significa que solamente queremos ver lo que sucede en la planta alta del sector 2. No queremos ver nada de lo que sucede en la planta baja. Si queremos ver qué sucede en la planta baja, entonces aquí, en lugar de decirle ninguno, seleccionamos, por ejemplo, planta baja del sector 2, aplicamos, entonces ahí nos va a proyectar lo que sucede en esa planta baja. Si en la planta alta necesitamos hacer algo que tenga que ver con la proyección de esa escalera, ahora lo podemos hacer. También apareció la escalera aquí. También aparecieron estas puertas de aquí abajo, que todo eso solamente estaría confundiendo. Entonces, lo ideal cuando presentamos un plano, en general, va a ser que en rango de nivel base le indicaremos ninguno para que solamente nos muestre lo que sucede en el nivel en el cual estamos trabajando. En la medida de que no estoy cortando a la altura de las ventanas, estos dibujitos a lo mejor solamente confunden. Si no quiero que aparezcan, es simplemente seleccionar las ventanas. En este caso seleccioné ventanas y muros, vengo a filtro, desmarco los muros y quedan seleccionadas solamente las 4 ventanas. Y luego aquí vamos y las ocultamos. Si por alguna razón necesito ver nuevamente esas ventanas, en este momento están ocultas en la vista. Entonces tengo que venir a esta lamparita de acá abajo, me va a mostrar todos los objetos que estén ocultos, entonces ahí puedo seleccionar y decirle que muestre los elementos nuevamente. Desactivo la lamparita para volver a la normalidad y ahí tengo nuevamente esos objetos que había ocultado. Y
el último aspecto que me interesa destacar es el siguiente. En la planta baja le pedimos cierta expresión, ciertas características, y en la planta alta estamos pidiendo otras características diferentes. Supongamos que queremos aplicar las mismas características de planta baja a la planta alta. A lo mejor ni siquiera nos acordamos qué color indicamos acá, pero transferir esta expresión es mucho más fácil que volver a indicarle cómo quiero expresar cada elemento. Lo único que tenemos que hacer es, estamos en la planta baja, entonces hacemos clic derecho arriba de la planta baja y seleccionamos crear plantilla de vista a partir de esta vista. Le asignamos un nombre a la plantilla, por ejemplo, planta de presentación, aceptamos, aquí nos muestra que quedó guardada, aceptamos, nos vamos a la vista donde queramos aplicar los cambios y en sus propiedades vamos a venir a plantilla de vista, acá datos de identidad, plantilla de vista, donde actualmente dice ninguna, hacemos un clic, seleccionamos planta de presentación, aplicamos y ahí le aplica las mismas características que a la otra planta. De esta forma hacemos los ajustes una única vez y luego se lo aplicamos a todas las plantas que necesitemos. Y esto es válido para las plantas, para las vistas 3D, para los cortes o para los alzados. Ahora sí, el último aspecto vinculado a las plantas lo vamos a ver en una planta de cubiertas, cualquiera de ellas, la del sector 2 o la del sector 3. En esta planta acá estamos cortando la cubierta, pero como esto más bien sería una planta de techo, no se ve bien así como está. Todo esto lo ajustamos editando el rango de vista. Vamos al botón editar y entonces si estamos en una planta de techo nos interesaría cortar más arriba para poder ver el techo entero. Entonces vamos a tener que subir este valor. Este valor no lo podemos subir más alto que el valor de arriba. Entonces, para poderlo controlar con más libertad, vamos a cambiar la parte superior y vamos a darle aquí ilimitado. Esto significa que podemos ver hacia arriba todo lo que queramos. Entonces podríamos cortar, por ejemplo, a 3 metros de altura. Aplicamos, todavía estamos cortando el techo, vamos a cortar más alto, vamos a cortar a 5 metros de altura. Entonces ahí ya cortamos totalmente por encima del techo y lo vemos completo. Pero hay cosas que no vemos porque no estamos viendo la terraza de aquí, ni estamos viendo las veredas. Entonces también en la profundidad de la vista, que es lo más bajo que vamos a ver, vamos a indicarle que queremos ver ilimitado. Vamos a aplicar. Entonces ahí en un color más tenue aparece todo lo que está más abajo. Si no queremos que aparezca en un color más tenue, entonces bajamos este otro nivel, la parte inferior. Vamos a indicarle que la parte inferior, por ejemplo, va a estar relacionada a planta baja del sector 1. Entonces ahí todo eso que está en planta baja aparece ahora en un color más oscuro. Obviamente podemos decirle que queremos la planta de techos sombreadas o en modo realista, o incluso también si queremos que nos trace sombras. Son muchos los aspectos que podemos controlar a nivel de plantas, pero esto es más o menos lo más importante, al menos para esta primera fase de modelado.